Hola, hola, bienvenidos al podcast dedicado al lado B del conocimiento, el primer podcast peruano dedicado al análisis de textos filosóficos y científicos. Yo soy Alexander Rivera y me acompaña nuevamente Iván Toribio. En este episodio, el episodio 2, tocaremos el nacionalismo, pero desde un enfoque muy específico, un enfoque particular. Para empezar, ¿qué te parece esta idea de un filósofo que empieza a trastocar los límites disciplinarios de su disciplina? Buenas noches, Alex. Muchas gracias por invitarme una vez más a esta sesión y bueno, yendo a tu consulta, esta entrada a nuevos ámbitos del conocimiento permite, veo yo, un enriquecimiento total en la generación de teorías o en la evaluación de conceptos y de referentes, ¿no? El aporte que me parece está brindando Moulines, su artículo ya hace en realidad varios años, en realidad inserta elementos que son poco tratados o una metodología poco tocada o usada en la filosofía política estándar, ¿no? Es por eso que llama bastante la atención, genera mucha polémica que se usen estrategias y metodologías propias de la filosofía y la ciencia en el ámbito de la filosofía política. Y como hemos visto, Arteta, el principal opositor de Moulines en estos debates, ha tenido bastantes dificultades para superar cuestionamientos provenientes de un filósofo de la ciencia, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Bueno, el texto al que hacemos referencia es un texto publicado en mayo del 2001, es decir, iniciando el presente siglo, en la revista Dianoia, que es una revista bastante conocida entre los filósofos hispanohablantes. Molinis no es la primera vez que acostumbra a iniciar, a aprender debates, a poner el fuego en la leña e iniciar una serie de crispaciones entre sus oponentes. Podemos recordar, por ejemplo, un paper muy famoso sobre materialismo y por qué él no es materialista, y donde los filósofos de la ciencia empezaron a rebatirlo, incluso otros empezaron a apoyar su no materialismo. Y bueno, Moulines empieza a hacer algo, digamos, novedoso en materia ya de filosofía política, porque empieza a trasladar conceptos, metodologías de la filosofía de la ciencia a un problema como es el nacionalismo de la filosofía política, y con la misma actitud de empezar un debate. Y de hecho lo consiguió. Lastimosamente no tuvo la misma respuesta alturada en el sentido de criterios académicos como lo tuvo en su debate sobre materialismo, pero aún así en este debate ha habido muchos puntos interesantes, ha habido muchos criterios que han empezado a matizarse. Inclusive Villoro da cuenta de que Moulines empieza a matizar muchos puntos de él, y él empieza a darle concesiones a Moulines, porque en efecto de esto se trata las discusiones en última instancia. Iniciando con el texto, inicia con 3 tesis, las presenta en la introducción Moulines, y que él, como buen filósofo analítico, empieza a diferenciar sus tesis y empieza a caracterizarlas y a delimitarlas. Establece una tesis empírica, como habíamos mencionado, y esta tesis empírica la relaciona como si las teorías son buenas o malas independientemente de los hechos, es decir, los hechos son testarudos, están ahí y son independientes de nuestras redes teóricas. Así como ejemplo, usando un ejemplo de la física, independientemente de nuestra teoría termodinámica, el calor existe, el frío existe, y eso es una cuestión, digamos, no debatible. Lo que sostiene Moulines en esta primera tesis es que en el nacionalismo pasa lo igual. No podemos negar la existencia del nacionalismo, a pesar de que, según lo que él menciona, hay algunos que tratan de negar que hay nacionalismos entre las psicologías de las masas. Y el segundo punto, ya en la segunda tesis que Moulines establece un punto metodológico, si asumiendo que existe algo ya llamado nacionalismo entre las psicologías masivas, si es que podemos establecer criterios claros para delimitar eso, qué cosa que llamamos nosotros nacionalismo. Y Moulines define nacionalismo en función de etnia, y hace una mini teoría de etnia, ¿no es cierto? Y luego ya el tercer punto es un punto normativo, establece de que debemos defender la pluralidad porque tiene un valor intrínseco. Vamos a empezar a discutir estos términos o discutir estas cuestiones. Creo que en el primer término, que la primera tesis de Moulines, de que no podemos negar la realidad empírica del nacionalismo, no solamente no lo niegan los debatientes, sino que lo toman como un punto de inicio. No sé, si tú notaste, yo lo vi así, que en el fondo esa tesis está compartida tanto por Arteta como Moulines, como los mexicanos que están ahí, como Villoro, de que existe algo llamado nacionalismo. Y creo que debatir ese postulado es un tanto ingenuo. ¿Cuál es tu primera opinión sobre esta primera tesis, Iván?
Moulines hace una primera exposición general de sus 3 tesis, ¿no? Y de su premisa axiológica general, el valor intrínseco de la pluralidad del ser, ¿no? Respecto a esta primera tesis que él denomina de varias formas, una tesis ontológica, una tesis descriptiva, pero en todo caso sí, en efecto hace referencia a las etnias y a las naciones, ¿no? Que son entidades de existencia real, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto él advierte un fenómeno cultural profundo y no una simple moda efímera o pasajera, ¿no? Entre los pueblos. Después viene su segunda tesis, la que él denomina una tesis epistemo-metodológica. Bueno, eso siempre es lo primero que me llama la atención de Moulines, que siempre tiene el término adecuado para caracterizar una tesis, lo que por ejemplo no se ve normalmente en los filósofos políticos estándar, ¿no? Pero bueno, entonces continuando, entonces sí, pues él postula de que es conveniente, ¿no? Estudiar a la nación y a la etnia como entidades teóricas, porque en efecto, haciendo una comparación con la física teórica del siglo XX, bueno, y el XIX también, porque vamos a hacer referencia a Mach, él aprecia que es muy posible avanzar, pues muy enriquecedor usar estas entidades teóricas para explicar fenómenos que podemos advertir, ¿no? Que podemos apreciar o sentir. Un tercer punto refiere la bondad del nacionalismo como programa político, ¿no? Esa es su tesis ética o su tesis normativo-axiológica, como él plantea. Y bueno, pero él redondea esta idea porque a veces uno presenta cierta dificultad en esta famosa guillotina de Hume, ¿no? Cuando a partir de la descripción de determinados conceptos, ¿cómo paso a que así debe ser? Del ser pasar al debe ser, ¿no? Y es por eso que él plantea de que a estas 3 tesis le añade la premisa axiológica general, lo que él denomina el principio del valor intrínseco de la pluralidad del ser, ¿no? Exacto. Y dice, claro. Si añadimos a nuestras 2 primeras tesis, que tienen un carácter descriptivo, una premisa axiológica general, entonces sí estaría justificado la tercera tesis, ¿no? La tercera tesis de la bondad del nacionalismo. Bueno, acá es son las primeras observaciones que puedo tener de esta tesis, de este conjunto de tesis que plantea Moulines. Me parece con una estructuración que se presta para un correcto debate, ¿no? O sea, ir por puntos, y es justamente a partir de esta estructuración de tesis que él justamente tiene las primeras herramientas para refutar las críticas de sus opositores, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y qué te parece el punto de Moulines establecer, por ejemplo, lo que se le critica a Villoro en el paper, en el cual una especie de respuesta a Moulines, que le dice que si bien Moulines critica a Villoro de que su definición de nación es insuficiente, y Villoro hace una referencia a fenómenos observables, instituciones, entidades, Estado, etc., pero Moulines define nacionalismo como la voluntad política de una etnia que tiene una voluntad autodenominada, una autoconciencia política. Es una nación. Y Villoro le repara de que está haciendo referencia a fenómenos no observables, como es la voluntad política, como es la autoconciencia. Y Villoro concluye que su definición por eso mismo no es mejor que la suya, porque si bien la suya, la de Villoro, es insuficiente y lo acepta, que son criterios un tanto difusos y un tanto que pueden no tener la suficiente abertura para captar todas las intuiciones que podemos tener sobre el nacionalismo, la de Moulines no es mejor en esos términos, pero inclusive no solamente es mejor en esos términos, sino que introduce fenómenos no observables. Eso en primer lugar quisiera preguntarte, Iván. Y en segundo aspecto quería ya una cuestión metodológica. Moulines, como buen filósofo analítico,
tiene una formación dedicada a separar conceptualmente para poder explicar, ¿no es cierto? Tratar de que ese explicandum, mediante ciertas explicaciones conceptuales, tratar de desmenuzarlo para hacerlo más claro, o sea, es decir, definir un concepto mediante otros conceptos más precisos para tener la noción más clara. Y es lo que hace Moulines, ¿no es cierto? Define nacionalismo en función de etnia, y etnia lo define mediante una mini teoría con determinados conceptos. Ahora, el punto es, algunos filósofos políticos mencionan de que esta actitud filosófica de ciertos filósofos de la ciencia, de filósofos del lenguaje o filósofos de la lógica, de tratar de hacer este desmenuzamiento conceptual, esta idea de que el análisis filosófico riguroso es la mejor virtud de la filosofía, termina por no explicar los fenómenos políticos en sí mismo, termina por, digamos, oscurecer la realidad política y no darle la suficiente luz sobre este punto. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos puntos? Primero, la remisión a fenómenos no observables en la definición de nacionalismo de Moulines, y este segundo punto de introducir a la filosofía práctica una metodología propia de la filosofía teórica científica que Moulines está acostumbrado en materia práctica. ¿Tú crees que estas críticas que se le hacen a los filósofos analíticos en materia práctica tienen sustento? Yo personalmente no, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Perfecto. Claro, el corazón de este debate, el que tiene Moulines con Arteta, con Villoro, con Pereda y con los otros, básicamente se centra en la utilidad de las entidades no observables, ¿no? En las entidades teóricas y su aplicación al ámbito de las ciencias sociales. Justamente la gran crítica que ya se venía arrastrando en la física teórica de los últimos siglos, de las últimas décadas, era justamente que permitía la inserción de elementos que no se observaban con un microscopio, ¿no? Claro. O que no se podían percibir directamente, lo que justamente es, digamos, la gran crítica que se le hace al gran físico y al gran físico Mach, que justamente predicó esta postura a nivel de la física moderna, ¿no? A la física moderna justamente en desmedro de la física teórica, justamente lo que por ejemplo, indica Bunge en sus controversias en física, justamente analizando el magismo y el operacionalismo, es que el gran ataque que hizo Mach a la física no fue tanto a la física clásica como tal, ¿no? Sino fue un ataque a la física teórica en general. A la física teórica porque el hecho de eliminar o tratar de eliminar una serie de conceptos útiles en física porque permitían explicar una serie de fenómenos como la energía, el tiempo, por ejemplo, y otros conceptos. El átomo, el quark. El átomo, el quark, exactamente. Es por eso que su primera crítica que Mach hace a la mecánica newtoniana justamente consiste, por ejemplo, en eliminar la noción de idea absoluta del tiempo, cambiándola, por ejemplo, por una teoría relacional del tiempo. Justamente, ¿por qué? Porque la idea absoluta del tiempo para él no existía, ¿no? No podía observarse, no podía apreciarse, y si el tiempo lo podemos percibir es por el factor cambio, ¿no? En ese sentido, él trató de eliminar, él, y no solo él, lo hicieron otros también, ¿no? Lo hizo también Heinrich Hertz en otros tratados de mecánica del siglo pasado, ¿no? Donde justamente trataron de descartar una serie de conceptos sobre la base de una filosofía empirista radical, ¿no? Que la verdad, como señala Moulines, le han hecho bastante daño, pero no el suficiente a la física teórica moderna, ¿no? Porque en efecto muchos físicos han seguido usando conceptos teóricos porque son útiles, y Moulines ha demostrado que son completamente útiles en el ámbito de la filosofía política. Claro, exacto. ¿No? Sin la noción o el concepto de nación y de etnia no podemos entender o no podríamos entender todos los fenómenos políticos que hemos vivido en los últimos 50 años con intensidad fuerte, ¿no? La división de los países satélites a Rusia, los conflictos árabes, y es más, y acá mismo en América Latina, ¿no? Con las diversas culturas locales que tratan de algún modo de independizarse, si es que ya no lo han hecho, y lo que también sucede en España, y Moulines al final se ve obligado a tratarlo y poner los puntos sobre las IES ahí. Y yo creo que ese es el gran aporte de la postura de Moulines como filósofo analítico, de poner, a mí me da la impresión de que él ha aportado claridad a este debate, en contraposición con la postura de Arteta, que la verdad me parece bastante oscura,
bastante, no filósofo, no con un carácter de filosofía política, sino más político que filósofo político. Pero bueno, y esas son las pasiones propias de un filósofo político, que lastimosamente permite que entren a una serie de errores de carácter conceptual, rechazar las estadísticas, rechazar las cifras, lo que por ejemplo no podría ser un filósofo analítico estándar, ¿no? Que justamente trata de buscar transparencia del discurso, lo que por ejemplo promueve la filosofía analítica moderna, ¿no? Más que como sistema, sino como sistema de depuración conceptual, como un sistema de depuración, como un sistema de limpieza de la pista filosófica. Sí, de acuerdo. Yo también estoy en esa línea. Creo que las críticas que se le hacen desde ciertas parcelas de filosofía moral y filosofía política, de que la claridad oscurece en estos términos, creo que no tiene sentido. Creo que la claridad siempre va a dar luz, en ningún caso va a oscurecer. De algún modo, creo que el rechazo que se le da a esta manera de hacer análisis es simplemente porque no están acostumbrados a ella y piensan que el quehacer filosófico debe ser algo más oscuro, y mientras más oscuro sea, más valioso es. Y creo que eso es un prejuicio bastante tonto, por lo menos yo lo veo así. Y en el segundo punto, el primer punto que te mencioné, estoy de acuerdo. Moulines, creo que el gran aporte de Moulines en este debate es demostrar de que no hay nada de malo en definir conceptos mediante fenómenos no observables. La ciencia es un muy buen ejemplo de eso, y los filósofos de la ciencia que se han dedicado a fenómenos de la historia de la ciencia lo saben muy bien, y Moulines es un gran filósofo de la ciencia que tiene todo eso en mente y que no tiene reparos, por lo tanto, en definir conceptos mediante fenómenos no observables, y no hay nada de malo en ese punto. De hecho, si es que sometiéramos a nuestros conceptos al tamiz de fenómenos observables y dejáramos de lado todos los que no es observable, no tendríamos ninguna rama de conocimiento, por lo menos no ninguna rama de conocimiento totalmente desarrollada, y las ciencias sociales no podrían ser la excepción. Bien, Iván, para finalizar, un tercer punto de la tercera tesis de Moulines es de que la pluralidad debe defenderse porque en sí misma no causa perjuicio, ¿no es cierto? Moulines defiende un nacionalismo genuino que se contrapone a un nacionalismo que pretende hegemonía, que pretende someter a las otras culturas, y Moulines llega a la conclusión que no es posible los estados plurinacionales porque esta actitud hegemónica es imposible de eliminarse. Villoro piensa lo contrario, pero esta es la opinión de Moulines, de que los nacionalismos son genuinos siempre que solamente reclamen un derecho de ser reconocidos como una etnia con una voluntad política. Pero no puede haber un consenso entre naciones porque el hegemonismo siempre se va a imponer. Yo acá tengo cierta duda y me gustaría decirla, y quisiera también que compartas tus impresiones al respecto. Yo personalmente pienso que Moulines se equivoca cuando menciona que la pluralidad no causa juicio en el nacionalismo, por una razón simple, y es una teoría darwiniana en sí misma, que Moulines parece no reparar en ella, y que en cambio sí repara Mosterin. Mosterin es un antinacionalista, y que creo que las razones por las cuales él se considera un antinacionalista son interesantes. Mosterin trae a colación una tesis darwiniana que, si bien todos conocen la teoría de la evolución de Darwin, pocos conocen que Darwin también formuló en su visita en las islas de Chile a ciertos llamados fueguinos, unos pobladores de islas del sur de Chile, que tenían la cierta característica. Estando en un periodo anterior a la revolución neolítica, vivían como cazadores, recolectores, no tenían un asentamiento fijo. Eran personas que Darwin las consideraba bárbaras, pero tenían cierto comportamiento que dependía de la persona con quien se tratasen. Por ejemplo, si los miembros de su grupo eran muy cercanos, eran muy cariñosos y se cuidaban de unos a otros. Pero si eran personas que eran de grupos diferentes, eran totalmente salvajes y violentos. Es decir, había un tal contraste entre la forma como estos pobladores se trataban entre su propia tribu respecto a cómo trataban a las personas de las tribus vecinas, por decirlo de algún modo. La observación de estas actitudes llevó a Darwin a desarrollar una teoría que llama la círculo de compasión, y según esta teoría, los seres humanos en estados primitivos nos preocupamos solamente por los que tenemos cerca, y nos olvidamos y no extendemos la compasión sobre otros seres humanos. Y de hecho, nuestra compasión siempre la hace limitada por razones culturales.
Darwin considera que nosotros somos una especie que hemos venido con la facultad de compadecernos, pero que estos círculos de compadecimiento son limitadas por razones humanas. Podemos compadecernos de los miembros de nuestra tribu, pero por razones culturales no extendemos estas compasiones para miembros de otras tribus. Y una de las grandes razones por las cuales limitamos nuestra compasión es el nacionalismo. Y creo que Mosterin tiene razón en este punto. Esta idea de nacionalismo al final termina por no sentir la misma compasión por los miembros de otra nación respecto a los miembros de nuestra nación. Y eso de acá es un tanto perjudicial, no solamente porque evita que pensemos como miembros de una especie, sino que evita que empecemos a también compadecernos de seres de otra especie que también son capaces de sentir. Por lo menos yo siento que no es tan inocente o no es tan inocua el nacionalismo como piensa Moulines. Yo creo que el nacionalismo sí es perjudicial siempre que limita nuestras fronteras de la compasión. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Iván? Claro, justamente el ejemplo que pones me recuerda a otro ejemplo, pero de un carácter inverso, del momento que, por ejemplo, hay un libro de Adam Curl que se llama Conflicto y Pacificidad, donde él analiza a un pueblo árabe, un pueblo de los pueblos errantes árabes, y señala que una anécdota que me pareció sumamente curiosa porque me hace ver cómo es que se relacionan determinadas poblaciones con otras, determinadas naciones con otras, o incluso podríamos hablar de etnias. Decía que había una etnia que generalmente servía a otra etnia, pero la relación que existía entre ellos era bastante difícil, no de violencia, no de conflicto, pero sí de una impresión, una sensación genuina de ser inferiores frente a los otros. A diferencia de lo que habíamos oído en Rescher, yo encontré justamente un ejemplo contrario, de cuando habla de que nuestras culturas, como nosotros las vemos, nuestras visiones del mundo, nuestra racionalidad, generalmente tenemos que aceptarla necesariamente como superior, porque si no, no la tendríamos o no la podríamos aceptar como propia. Pero justamente esta visión que encontré, este ejemplo, donde señala que estas personas, por ejemplo, cuando servían y veían al patrón llegar, y el patrón era, por ejemplo, de otra etnia, la etnia hegemónica, contrariamente a la sensación de envidia, ellos no lo sentían, ellos sentían odio. No sentían envidia porque sentir envidia era ponerse en el lugar de ellos, ponerse en el lugar del patrón, montar el caballo, y para ellos eso era impensable, porque ellos tenían una condición única y su condición era servil, pero no por eso envidiaban a la de la otra etnia, simplemente los odiaban. O sea, pero ellos en su sensación de inferioridad no podían verse de otra forma, pero naturalmente sí eran conscientes de que los otros los maltrataban, porque los patrones los maltrataban, los golpeaban, incluso los asesinaban sin justificación, pero no los envidiaban, no los odiaban simplemente. Lo que a nosotros nos parece extraño, porque en un contexto de ese tipo uno podría decir, escucha, ¿cómo quisiera estar en la posición de ese señor, no? Para yo ser el poderoso y no recibir la violencia ni los actos de maltrato, pero en este contexto vi que la otra cultura se reconocía como inferior y no podía manejarse, y no podía imaginarse a sí misma como superior a la otra. Eso justamente hace pensar de la existencia de las naciones, incluso de las etnias, como entidades sin autoconciencia política, a diferencia de las naciones, en los términos de Moulines, permiten o podrían generar una serie de contraejemplos, porque Moulines pone situaciones muy, muy heroicas, contempla ejemplos muy bondadosos e inocuos, pero existen excepciones y muy numerosas, que ya dudaríamos y en efecto podríamos llamarlas excepciones, sino la regla, ¿no? Yo lo veo bastante cuestionable en la presencia de la nación. Lo que sucede es que debería abordarse en la noción misma de nación, ¿no? Moulines escapa de las críticas señalando de que ese no es un genuino nacionalismo, ¿no? Sino que es otra cosa, un hegemonismo. Por tanto, queda indemne su concepto de nación y la bondad de la nación misma, lo que me parece más una especie de artilugio teórico, pero en efecto no deja de tener o no deja de contar con cierta solidez su artilugio, ¿no? Que él ya distingue entre naciones hegemónicas y otras naciones, y entre hegemonismos, lo que, por ejemplo, él pone sobre la mesa y permite de algún modo asumir su postura, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Pensamos de manera muy similar en este punto. Por lo menos yo lo veo más desde un punto más, digamos, bioético. Pero la idea de que también estoy de acuerdo con el punto de que Moulines empieza un poco a hacer malabares conceptuales para defender su nacionalismo y quitarle todo el veneno que ha tenido encima. Así es, así Le quita es. el veneno de su nacionalismo y defiende un nacionalismo que no es maligno, sino que es un nacionalismo benigno. Pero él mismo también repara en el hecho de que en la práctica es imposible que no haya naciones hegemónicas y que es un ideal y se queda ahí. Pero no sé qué tan válido puede ser un ideal que no es cumplido en la realidad. Si le quitaste un veneno a una serpiente y esta serpiente no existe, es algo parecido, ¿no es cierto? Es como si Moulines hubiese quitado el veneno a una serpiente y al final la serpiente que queda en sus escritos no existe y no puede existir. Por lo menos a mí me queda esa sensación del artilugio conceptual de Moulines. En fin, este fue el segundo episodio del lado B. En el siguiente episodio vamos a tratar el problema de la epistemología del sur de Boaventura dos Santos. Vamos a tratar especialmente un texto y lo vamos a dejar y lo vamos a colgar en las descripciones de los audios. Junto con esto vamos a dejar los archivos de Moulines y también en los de Arteta, los de Villoro y de los otros personajes que han intervenido en este debate para que esté a la disposición de todos. Y sin más me despido hasta el siguiente episodio. Un abrazo.